La referencia al mundo árabe musulmán como un todo homogéneo en el que se hacen imperceptibles las diferencias entre los países, las sociedades y las poblaciones que lo integran, despunta como la más errónea concepción que en la Europa contemporánea se tiene de aquel. Asimismo, este distorsionado entendimiento de lo musulmán y lo árabe desemboca en una incapacidad manifiesta y creciente para entender qué ocurre y cómo evoluciona el aproximadamente medio centenar de países que integran el orbe árabe musulmán. 1.200 millones de personas para los que el Islam es la religión mayoritaria, o como en los 22 países árabes, constituye la minoría religiosa más importante. En este nuevo dato puede hallarse otra de las ideas preconcebidas que desde Occidente adquiere equivocadamente rango de categoría. La religión es la clave explicativa y el motor de esas sociedades. Todo lo anterior conduce a pensar que la diversidad y amplitud de la región árabe es aún hoy una gran desconocida para nosotros. Con la vocación de ser un activo instrumento que contribuya a fortalecer y consolidar la relación con los países árabes y musulmanes y a desarrollarse como referente en el estudio y el conocimiento de la realidad y la historia de esos países, ha nacido Casa Árabe. Fruto de un convenio entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, la Agencia Española de Cooperación Internacional, la Junta de Andalucía, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Córdoba, Casa Árabe es un consorcio interadministrativo constituido el pasado 6 de junio de 2006. De Casa Árabe sostiene Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación y presidente de aquella, que es un nuevo espacio donde nuestro pasado común, nuestro presente y nuestro futuro pueden y deben debatirse con espíritu de tolerancia y con exigencia y rigor crítico para que juntos construyamos las bases de nuestra convivencia. El gobierno español se siente extremadamente satisfecho y orgulloso de poder llevar a cabo esta iniciativa, que consideramos puede servir en un momento importante para la relación, para el entendimiento entre el mundo árabe islámico y el mundo occidental, el mundo español, el mundo europeo y el mundo árabe-musulmán, para un mejor entendimiento y sobre todo un mayor conocimiento entre los dos mundos. Casa Árabe pretende convertirse en una institución de referencia en el mundo árabe en España y en la Unión Europea, así como un espacio de encuentro, de conocimiento, de debate, de reflexión e información sobre la realidad de los países árabes. Las líneas y orientaciones y actividades que tiene designada Casa Árabe son muy diversas y van dirigidas a la sociedad española con la que estará en permanente comunicación. Este flujo se verá favorecido por el desarrollo de acciones de otras instituciones españolas y árabes públicas y privadas, empresas transnacionales, profesionales, creadores, investigadores, analistas o pensadores que cuentan al inicio de este año con un instrumento de análisis, de prospectiva y de intermediación con sus homólogos árabes. Casa Árabe está llamada a erigirse en una institución de referencia sobre el mundo árabe en nuestro país, un centro de encuentro, de información, conocimiento y reflexión sobre la realidad de los países árabes y un instrumento de diplomacia pública española. Yo creo que era una iniciativa necesaria. España tiene una política exterior también con unas relaciones económicas importantes con el mundo árabe. Tenemos una tradición histórica, pero también, como digo, de relaciones políticas y económicas. Tenemos vecinos árabes en el Magreb que son muy relevantes para nosotros desde el punto de vista geoeconómico y geoestratégico. Creo que España tiene un potencial y que es percibida positivamente en el mundo árabe, y creo que era necesario, probablemente después de América Latina o quizás al mismo nivel que América Latina, pues el mundo árabe se plantea como una de las grandes prioridades en los ejes de la política exterior, también económica española. Casa Árabe dio inicio a mediados del pasado mes de enero a su programa de actividades culturales y de debate social. Como parte del mismo, Casa Árabe y su Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán programaron la celebración de un concierto de música árabe en el capitalino Teatro de la Zarzuela.
أحلامه مكتوبة على كل جدار. Así como la proyección de 4 películas en versión original de directores del mundo árabe. Mención especial merece la celebración del foro de debate Mundos Árabes, ideas, actores, espacios, en el que se abordaron temas de actualidad política y social. A mí me parece que cualquier institución que pretenda establecer un puente entre dos mundos que no se acaban de entender, ¿no? Porque realmente las visiones siguen siendo muy parciales, muy sectarias, muy sesgadas, es absolutamente fundamental. Y sobre todo en España, ¿no? Porque no se trata tanto de Occidente y Oriente como de que el mundo árabe, que en nuestro caso pues, forma parte fundamental de nuestra historia, pues que vuelva a ser un mundo con el que podamos contar, ¿no? Y que hagamos el esfuerzo de entenderlo, de entendernos, pero sobre todo de entenderlo, ¿no? Que es el primer paso para llegar a entendernos. Los lazos históricos y la proximidad geográfica vinculan el mundo árabe y musulmán a nuestro país en mayor medida que en relación a cualquiera de los países de la Unión Europea. De ahí que se conforme como inaplazable la necesidad de reforzar las relaciones y de fomentar el conocimiento entre ambas partes. No existe sombra de duda de que España, dentro del marco europeo, debe afrontar un papel de vanguardia en la elaboración de una política de estrecha cercanía, así como de contribución al acercamiento sociopolítico, cultural y religioso con el mundo árabe y musulmán. España no tiene solo esa proximidad geográfica, siendo el país europeo más próximo. Tanto es así que tenemos incluso fronteras terrestres con un país árabe y musulmán como es Marruecos, sino que hay también una proximidad que se basa pues, en la historia, en una historia compartida, en una vecindad a veces compleja, a veces enriquecedora, como son todas las vecindades. Y España, tanto en el marco bilateral de su política exterior y de sus relaciones bilaterales que mantiene pues, con todo el orbe árabe y con el orbe islámico, si abarcamos latitudes más amplias, pues tiene también un papel muy importante en la medida en que forma parte de organizaciones internacionales, y estoy pensando sobre todo en la Unión Europea, que tienen y que han de tener también una vocación de relaciones institucionalizadas y profundizadas en clave de vecindad. Ni que decir tiene que España ha jugado y sigue jugando un papel fundamental en esa vecindad, el proceso de Barcelona, el diálogo en materia de seguridad de la OTAN con países mediterráneos, en todas las grandes iniciativas que hay en el mundo que tratan de establecer unas relaciones fluidas, profundas y sin tensiones con el mundo árabe-musulmán, pues España está detrás. En ese sentido, pues la creación de la Casa Árabe indudablemente es un pilar más dentro de esa política, que no tiene que ser solo política a nivel institucional y gubernamental, sino también de la opinión pública, de la ciudadanía, y en ese sentido pues habrá que jugar muy mucho a través de la enseñanza, a través de la propaganda, a través de la cultura, para tejer vínculos que permitan un conocimiento mutuo más profundo. Sostiene Gemma Martín Muñoz, directora general de Casa Árabe e Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán, que nuestra relación histórica con el Islam ha acumulado toda una serie de percepciones negativas dominadas por prejuicios y estereotipos. Se ha interiorizado una imagen reductora y monolítica de nosotros y ellos, como si se tratase de universos cerrados, donde los millones de seres humanos que se reparten entre occidentales y musulmanes representasen respectivamente una total uniformidad cultural, ajena, cuando no antagónica, la una de la otra. Es difícil hablar de estereotipos porque los estereotipos son cruzados, hay estereotipos en ambos lados, incluso hay estereotipos internos entre distintas comunidades dentro del propio mundo musulmán, como también las hay dentro de la propia Unión Europea. Entonces es un tema complicado. Es cierto que para la Unión Europea, y se ha dicho en este seminario cosas importantes al respecto, parece como que el individuo o el ciudadano árabe estuviese
tendiendo más al fanatismo, a una situación premoderna, a una situación de atraso en todos los órdenes y en todos los ámbitos, mientras que para el ciudadano o para el árabe o el musulmán, pues lo occidental es un ejemplo de impiedad, de falta de solidaridad, de materialismo, cosas que yo creo que hay algo de verdad en ambas, pero que no se pueden llevar a los extremos que normalmente se llevan. De la experiencia que tengo de muchos amigos musulmanes y también muchos europeos, y cualquiera de nosotros puede extraer conclusiones sabiendo que eso no es cierto. Es verdad que hay unas minorías, que hay unos porcentajes que en algunos casos pueden ser significativos de la población, que por una serie de circunstancias como el estado difícil económico, político, social en que se maneja normalmente en su mundo árabe, pues plantea una serie de tendencias a la radicalización. Ahora, ¿eso quiere decir que hay una incompatibilidad entre democracia y mundo árabe, entre Islam y desarrollo económico? Yo pienso que no. Yo pienso que los determinismos, tanto económicos como políticos, han quedado atrás. Si por el señor Weber hubiese sido, a Weber me refiero, pues España nunca se hubiese desarrollado porque somos católicos y no protestantes. Yo creo que algo semejante se está aplicando ahora al mundo árabe y musulmán y tenemos ejemplos de países como por ejemplo Turquía, que es un país que crece rápidamente y que es una democracia. Tenemos ejemplos de comunidades árabes que cuando salen al exterior en un entorno institucional más favorable al desarrollo y a la actividad económica y a la actividad política, pues tienen un comportamiento homologable al de muchos ciudadanos occidentales y en otros casos no, porque plantean esa serie de tradiciones que muchas veces oprimen el comportamiento individual. Y es cierto que hay mucha presión social en el mundo árabe al respecto, pero no creo que haya incompatibilidad entre eso. Ahora bien, hay obstáculos para la reforma y hay obstáculos importantes. Hay obstáculos para la reforma política, también desde el ámbito económico. Es cierto, como también se ha dicho en este seminario, que los gobiernos árabes son gobiernos que manejan rentas y que basan su legitimidad, ya que no lo hacen en la participación política, no son elegidos libremente, lo hacen en el reparto clientelar de las rentas. Y entonces esa situación de rentismo, esas economías cerradas, esas economías dominadas, oligopolizadas, monopolizadas, donde todas las rentas están centralizadas en el gobierno o en las élites, pues dificulta muchísimo la apertura política también, que duda cabe. El diálogo, la inclusión social y las políticas no discriminatorias hacia colectivos minoritarios son el paso previo para la consecución de un entendimiento mutuo entre comunidades de distintas religiones y creencias, culturas y tradiciones. En este sentido, los líderes políticos y las instituciones, así como los medios de comunicación, deben desempeñar un rol esencial, dando vigor al establecimiento de un diálogo intercultural y a la promoción de iniciativas que acerquen a las comunidades y luchen contra los estereotipos y prejuicios establecidos. Como decía anteriormente, las relaciones de vecindad no se eligen, existen y por supuesto lo importante es que esas relaciones de vecindad sean lo más enriquecedoras y que se basen en principios de equilibrio, en principios de entendimiento mutuo, porque si no, pues indudablemente lo que hacemos es perder muchas energías o dedicar muchas energías en un sentido negativo. El conocimiento mutuo es fundamental, como también es fundamental que las políticas, tanto de un lado como de otro, y si nos centramos en el Mediterráneo, tanto de la orilla norte como de la orilla sur, pues sean políticas inteligentes, sean políticas que coadyuven a ese entendimiento mutuo. Y junto a ello, que ese es el nivel político-diplomático, pues los ciudadanos, que son al final en las sociedades democráticas y abiertas los que deciden y los que eligen a sus líderes, ahí reside el gran desafío. Los ciudadanos tienen que ser personas conocedoras y respetuosas, en la medida que conoces, respetas de otras culturas, asumiendo algo que ya es una realidad y que es la interrelación en ese mundo global en el que vivimos, la intercomunicación. Y por supuesto, en lo que al Mediterráneo respecta, nunca hay que olvidar que estamos hablando de un mundo que es el septentrional, desarrollado, integrado políticamente, económicamente, y un mundo en el sur que es
una representación del mundo árabe donde la integración regional, donde la confianza política, donde la paz y la seguridad lamentablemente no son hoy por hoy realidades. Por tanto, es importante trabajar en todos esos frentes, el conocimiento de esas realidades para cambiarlas. En El choque de civilizaciones, el ideólogo estadounidense Samuel Huntington teoriza acerca de la existencia de un nuevo ordenamiento mundial en el que el enfrentamiento entre dos superpotencias con ideologías antagónicas, es decir, la extinta Unión Soviética y los Estados Unidos, hubiese dado paso a una guerra entre dos civilizaciones. La moderna, representada por los valores de las democracias occidentales, y la islámica, forma arcaica de barbarie y freno para que la democracia se abra paso en buena parte del mundo musulmán. Pretendida antítesis de la tesis de Huntington, es una de las propuestas de la reciente política exterior española, la llamada Alianza de Civilizaciones. Ese instrumento está, por así decirlo, en sus momentos iniciales, es decir, que aún es pronto para evaluar cuál va a ser su operatividad. Es uno más entre múltiples iniciativas que se han dado, sobre todo en los últimos 15 años, de acercamiento a países o a regiones. Y en ese sentido, pues lo que debemos de esperar todos es que pase a ser un instrumento operativo, un instrumento práctico, un instrumento abierto, que permita ahondar en todas las realidades, no solo del mundo árabo-musulmán, porque la Alianza de Civilizaciones, en principio, ha de abarcar a otras civilizaciones, a otras culturas, pero que indudablemente en el mundo actual que estamos viviendo, el mundo occidental, yo no voy a profundizar ni en el concepto de alianza ni en el concepto de civilizaciones, ¿no? Pero ni que decir tiene que el mundo occidental, por un lado, Europa más Norteamérica y más otros países que podemos ubicar dentro de lo que muchos entienden que es Occidente, y el mundo islámico, del que el mundo árabe es solo una parte y no precisamente la mayor, pero simbólicamente sí es muy importante, pues son dos de los mundos, dos de las culturas, dos de las agrupaciones que tienen que hacer más por entenderse. La inmersión de los países árabes en la llamada sociedad de la información es aún muy superficial. De los 300 millones de ciudadanos que habitan este mundo, exclusivamente 7 son usuarios de Internet, erigiéndose así como una de las regiones del mundo más atrasadas en este sentido. El porqué de esta circunstancia encuentra explicación en las cortapisas impuestas por ciertos gobiernos y grupos de poder árabes que en las tecnologías de la información y de la comunicación vislumbran una nueva modalidad de imperialismo occidental. De algún modo se puede decir que no hay fronteras, es decir, que en cualquier lugar se puede ver o oír lo que está ocurriendo en cualquier otro lugar, pues eso representa realmente un respiro para aquellos países que todavía tienen gobiernos que no son democráticos y que por lo tanto no hay una libertad, un derecho a la libertad de expresión real, ¿no? Claro, eso tiene que ver sobre todo con Internet, con todas las posibilidades que ofrece la red en general, ¿no? Ante la cual los gobiernos, por mucho que quieran intervenir, yo diría que acaban fracasando siempre porque es imposible el control sobre Internet. Otra cosa interesante es el surgimiento en estos países de una cadena como Al Jazeera, que realmente, pues, aunque tenga muchas contradicciones y aunque tenga aspectos muy discutibles, no deja de ser una alternativa, ¿no? Una alternativa que desde dentro permite el que se oiga una voz distinta y yo diría sobre todo también de cara al exterior, es decir, el hecho de que haya Al Jazeera en inglés y que, bueno, que el mundo occidental pueda enterarse de cómo se ve desde el otro lado lo que está ocurriendo, ¿no? Y pueda liberarse de muchos estereotipos, de muchos tabúes, pues creo que es fundamental, ¿no? En este sentido hay que decir, pues, bienvenidos a todos esos nuevos medios y a esas tecnologías de la comunicación. Solo un porcentaje muy pequeño de la población árabe tiene la capacidad técnica y financiera de acceder a Internet. Es decir,
Este se conforma como un instrumento casi exclusivo de las nuevas élites. A este déficit público hemos de añadirle los derivados del intervencionismo y el control de los contenidos habituales en la mayoría de los países árabes. No en vano, estos gobiernos han creado instituciones específicas para el dominio de todo cuanto discurre por la red. Yo pienso que cualquier extensión de la libertad de expresión encierra aspectos, por supuesto, muy positivos, pero también tiene aspectos negativos en el sentido de que puede haber un uso muy perverso de esa libertad. De todas formas, y después de oír sobre todo a los ponentes que han estado por aquí, pienso que la estimación que podemos hacer nosotros desde un país abierto, democrático, y la que tienen que hacer ellos sigue siendo muy distinta, ¿no? Ellos tienen que celebrar la libertad de expresión sin más, ¿no? Y tienen que dar la bienvenida a esas nuevas posibilidades que realmente, pues, aunque también hace que corran peligro las personas, ¿no? Porque hacen un uso de la libertad de expresión que está prohibido, pero sin embargo la sociedad pues se vuelve mucho más transparente, ¿no? En nuestro caso es un poco distinto, ¿no? En nuestro caso yo creo que tenemos que mirar con más cuidado cómo utilizamos la libertad de expresión, ¿no? No es tanto decir es que no la tenemos, sino que ya que la tenemos, creo que hay que insistir mucho más en la responsabilidad y en el valor de la responsabilidad y en la educación y en unos aspectos que quizá ellos todavía no se los tienen que plantear. En una próxima entrega del programa UNED ofreceremos espacio nuevamente a Casa Árabe e Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán. En esta ocasión se abordará en detalle los aspectos más relevantes de los informes del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia, Musulmanes en Europa, Discriminación e Islamofobia, y Percepciones sobre Discriminación e Islamofobia.